y amigas de este canal de Ciclismo a Fondo, este Insight con Joseba Beloki. Y bueno, yo creo que estamos ante una semana sensacional, ¿no? París-Niza, Tirreno Adriático en juego. Pronto llega Cataluña, la Itzulia. Hablo un poquito por lo que a nosotros nos toca. Y hay muchísimas cosas que tenemos que hablar. Sabemos ya de esas invitaciones para la vuelta de este año, quiénes van, quiénes no van. Y en este caso, bueno, pues yo creo que la temporada ha empezado de manera sensacional. Hemos hecho balance por ahí en lo que es en cada uno de los puntos importantes de ciclismo a fondo. Y para hoy os quería traer a alguien al que, bueno, pues considero amigo, alguien, como sabéis, que siempre que os traigo gente, es gente que me rodea, que me aporta, que me gusta su opinión y sobre todo de la que tomo muchos apuntes. Yo diría que es la envidia de todo aficionado del otro lado de la valla, ¿no? Esa persona que tiene ese contacto por la mañana y sobre todo al término de la etapa con los vencedores y vencedoras. Estamos hablando de Juan Mari Guajardo. Juan Mari, ¿qué tal? Arrachaldeón, ¿cómo ¿Qué estás? tal? Arracha León, ¿qué tal estás, Joseba? Oye, te veo moreno, Juan Mari. Te veo moreno. Yo digo que pues no será de buen tiempo que estamos teniendo en las carreras, la verdad. Pero No paras. esto de estar al aire libre tiene estas cosas. La verdad que sí, que me coge. Como sabes, tengo mucho para que me coja el sol, así que un poquito de bronceado. Bueno, oye, ¿cómo va la temporada? Te hago esta pregunta genérica porque luego vamos a matizar un poquito más. Sé que has estado este último fin de semana por tierras de Castellón, una tierra que te gusta muchísimo, pero que llevas una temporada también cargadita. Sí, desde el inicio de la temporada. Y en Mallorca, donde pues es tomar el pulso a la temporada, siempre la tensión, los nervios, los cambios de equipo, los cambios de maillot, de los ciclistas, familiarizarte, ¿verdad? Con todo eso que cuesta un poquito al principio, pero ya comienza la temporada rodada. Luego seguimos ya vuelta a la Comuna Valenciana, hemos disfrutado vuelta a Andalucía de Tadej Pogačar, de O Gran Camino, hemos disfrutado también de Vingegaard, por supuesto con la clásica Almería, con también la Vuelta a Murcia, con la clásica de Jaén, donde veíamos también a Pogačar. Así que, bueno, pues iniciando la temporada 100% a tope, también un nuevo año con esta campaña y hoy que hemos visto pues la París-Niza, ver ese mano a mano, ¿verdad? Entre Pogačar y Vingegaard, pues hemos dicho, oye, pues ya afortunadamente los hemos visto en España, no los hemos visto a los dos en diferentes competiciones. Yo creo que tenemos que tener un poquito de orgullo, ¿no? De haberlos visto también ya iniciar la temporada aquí en nuestras carreteras. Juan Mari decía en esa presentación que eres una de las personas más envidiadas del Ah, circo ciclista, ¿no? Esa gente, digamos, por tu trabajo, por esa labor de speaker, esa cercanía en esas presentaciones previas a la etapa y sobre todo en esos momentos, yo creo que tras unos cuantos minutos de subidón e incluso de bajón en el caso de alguno, porque tiene que coger alguna clasificación secundaria y quizás no le han ido las cosas como pensaba, pero tú eres una de esas personas que está ahí, ¿no? Y hablaba sobre todo de Vingegaard, hablaba sobre todo de Pogačar cuando hacías balance de este inicio de temporada. ¿Cómo es para ti ese momento? Porque yo sé que tú eres un apasionado del ciclismo, sí. independientemente de todo, que haces otras muchas cosas también, aparte de ciclismo, pero que el ciclismo es tu pasión, porque ha sido así siempre. ¿Cómo es ese trato? ¿Cómo es ese momento? ¿Hay nerviosismo? ¿Te pones nervioso? ¿Ya tienes cogido ese... Sí. No, yo me pongo muy nervioso siempre antes de empezar. Yo digo que, a ver, el día que no tengas esa sensación, ¿verdad? En el estómago, algunos dicen la mariposa, no, pero mucha tensión. Siempre yo, además digo una cosa, Joseba, que me da igual ahora, justamente antes que conecto contigo, pues tienes esa tensión, ¿no? De enfrentarte a una cámara, de enfrentarte también al micro, lo mismo que esta mañana cuando hemos hecho la presentación de Gran Premio Durán, da igual que haya 5, que 10, que 15, que miles de personas. La verdad que esa tensión no se pierde en ningún momento. Y antes decías, yo me considero un auténtico privilegiado de poder estar en contacto con los corredores, de poder tener esa cercanía, de ese puño a puño, ese choque de manos, de saludar a Pogačar, de la despedida el otro día de Vingegaard, cuando nos despedíamos en Santiago de Compostela, nos vemos pronto y la Ichulia, nos vemos en la Vuelta al País Vasco. Bueno, pues esa cercanía, yo creo que soy, pues no sé si el contacto, el enlace, ¿verdad?, entre los ciclistas, el público, la organización, el que me encargo de poner en valor también a los ciclistas, ¿no? Al fin y al cabo, pues todo el mundo conoce a Pogačar o todo el mundo conoce a Vingegaard, pero yo intento que todo el mundo conozca a 150 campeones, a 170 campeones, porque es así como lo considero y es donde
intento incidir, ¿no? Porque todos podemos decir que el palmarés de Pogačar no hace falta que nadie lo diga, o como en su día el de Valverde, ¿no? Que no hace falta que lo digamos nadie, pero sí que me gusta pues puntualizar algunos de los corredores, poner en valor y sobre todo que el público sepa realmente lo que tenemos en nuestra carretera. Sí, sobre todo, Juan Mari, porque tu labor es una labor más allá incluso de lo que es el momento escenario, ¿no? Uh Déjame -huh. que cuente no te voy a decir una anécdota, es una puntualización al respecto, ¿no? Yo recuerdo el año pasado, y para que me entendáis todos y todas, el año pasado recuerdo este momento con Mónica, Laura Meseguer, Juan Mari y yo, estábamos en Vuelta a Valencia, y ahí en una cena Sí, de Juan Mari dice, no, yo es que tengo mucha labor. Recuerdo que al día siguiente era la prueba femenina, sí. justo antes de esa última etapa de la vuelta con final en Valencia, y dije, tengo que ir a estudiar, ¿no? Ese momento de estudio, todos que hemos visto ese cuaderno con Sí. mil y una anotaciones POSIT, una verdadera oposición, podríamos decir. Porque claro, al final tú hablas y sinceramente lo digo, a mí me dejas acojonado, si se puede decir la expresión, cuando te acuerdas del sexto puesto de Enric Sí, Mas en la carrera tal, pero también te acuerdas del sexto puesto de Ángel Madrazo, de Ivonne Ruiz, de ya. Iván Romeo. ¿Cómo se prepara todo eso? ¿Cómo se prepara todo Exageras un eso? poco conmigo, ¿eh? No, Exageras no, un sabes poco. tú que es verdad, ¿sabes? Porque la gente te Bueno, escucha, entonces, yo y como te escucha y te oye, sí, no sé si es como dices, ¿verdad? Estudiar, que digo muchas veces, ¿no? Pero, y eso, ¿sabe lo que qué pasa? Me priva mucho de esos momentos, de estar contigo, de estar con Laura, de estar con la gente, porque digo, es verdad, yo me retiro pronto porque al día siguiente pues hay que hablar. Yo digo que hay que hablar, hay que estar al 100% y es verdad que tiene su momento. Veníamos, estás de la vuelta a la Finistar como la Valenciana, que está rodado, ¿verdad? Con todas las carreras del año pasado y luego de repente tienes que cambiar completamente de nombres, de corredoras, de equipos, y te tienes que familiarizar con ello. ¿Cómo te familiarizas? Pues mira, yo te digo, coges lista de dorsales, vas diciendo, repitiendo los nombres de cada corredora, intentas visualizar un poco también esa corredora, tienes esas anotaciones, ¿verdad? Justamente al lado, bien sea la lista de dorsales, bien sea, como dices tú, mi cuaderno, para luego en el momento en que haya que hacer esa presentación, pues tengamos los detalles al fin y al cabo, porque ya te digo, si me gusta hacer bien las carreras masculinas, las competiciones, lo mismo intento hacerlo en las pruebas femeninas, lo mismo intento hacerlo en las categorías élite y sub-23, no tanto los ciclistas de la categoría junior, también, y te voy a explicar, o cadetes o escuelas, y te lo voy a explicar porque yo creo que no tenemos que dar importancia en ese caso al palmarés, no tenemos que dar importancia porque yo creo que son chavales, al fin y al cabo, que es verdad que muchos intentan hacerse su camino en el mundo del ciclismo, pero yo en ese caso lo que intento es animarles a ellos, preguntarles a ver qué tal están, a ver si están nerviosos, ¿no? Y intentar quitar un poquito el hierro, ¿no? Y sobre todo esa tensión, ese nerviosismo cuando muchos de ellos se enfrentan a esa primera vez en el escenario de cara al público, una presentación, vuelta a la montaña central, trofeo Víctor Cabedo, como has dicho tú este fin de semana, y nota esa tensión. Así que yo intento, en ese caso particular, rebajar un poco y dejarme de tanto historia de palmarés y de cosas así, porque en ese caso yo creo que todos los ciclistas son absolutamente iguales, ¿no? Y se enfrentan pues a ese kilometraje, se enfrentan lógicamente, luego hay un ganador, ¿no? Que al fin y al cabo también hay que poner en valor porque se lo ganan, pero en este caso ya te digo, las carreras junior y cadetes a mí me gusta pues hacerlo un nivel un poquito más bajo, esto es, para no meter presión, al fin y al cabo tampoco a los corredores. Juan Mari, por globalizar, ¿cuántos eventos hace Juan Mari Guajardo en una temporada? Mira, pues llevo, estos últimos años ya no los cuento, porque ya hubo yo creo que el récord, bueno, el récord me parece que fue el año pasado, pero estoy en torno a 190 días de micro. 190 días con el micrófono en la mano, y eso supone pues unos 220 días fuera de casa, más o menos, entre viajes y bueno, así, a mí me gusta muchísimo, ¿verdad? El ciclismo, pero tú sabes también, con familia, pues es difícil porque al fin y al cabo, pues te estás perdiendo muchas cosas, ¿no? La balanza está así, ¿no? Pero a mí realmente, pues yo creo que lo has dicho en la introducción, para mí esto es una pasión, y soy un auténtico afortunado y intento disfrutar de cada carrera, de todos aquellos organizadores que siguen contando conmigo. Al fin y al cabo yo me debo a ellos, intento, pues, como digo, dar el 100% en cada carrera. Para mí cada competición yo la considero como un campeonato del mundo
y sobre todo, pues poner en valor, como te digo, pues a ese apoyo institucional, al organizador, a las ciudades a los que vamos y sobre todo a los ciclistas. Y sin olvidarme nunca del público, porque al fin y al cabo el público es la vida también del ciclismo. El ciclismo sin público lo vimos en la Vuelta a España, acuérdate ahí de 2020, que fue una tristeza por una parte, porque no habíamos público, no teníamos público, pero por otro lado era alegría, porque vimos un contraste de colores del mes de otoño de España espectacular. Pero es verdad que el público forma parte del ciclismo y es la verdad que yo me siento súper agradecido porque siempre me tratan con muchísimo cariño, la verdad. Juan Mari, sabes que al final eres la voz que identifica al ciclismo de cara al público en sí, ¿no? Sobre todo quien acompaña en salidas y llegadas, incluso también en esa voz en off que hay por detrás en muchas de las retransmisiones en las cuales te cuelas, y quienes hemos trabajado en radio había momentos en los que, ostras, está Juan Mari ya, ¿no? Pero Este es está que... pesado, este está pesado que no No, nos deja no, escucharnos. no, sabes que no, porque es que había momentos en los que tú cantabas el ciclista y nosotros no lo teníamos todavía identificado, por lo tanto, por nosotros era fácil. Pero es verdad también que tu profesión es una profesión de constancia, ¿no? Y sobre todo tenemos los grandes referentes en ese grupo de... Bueno, yo no voy a decir solamente privilegiados, porque por algo estáis ahí, ¿no? Pero sobre todo vemos como tanto en Bélgica como sobre todo en Francia, ¿no? Esa gente que ha estado durante tantos y tantos años. Eso quiere decir que a ti también y los que te quedan, ¿no? Con tus 30 y tantos, pues al final todavía te queda un poquito. ¿Ves 24 lejos? años. Tengo 24 años recién cumplidos, Joseba, eso es. Sí, no, Bueno, yo, o sea mira, que, pues por el pelo, si no, vamos, si no. Pero he cumplido 26 ediciones de la Vuelta a España. eso Para te iba a mí, decir. bueno, este año confío, ¿verdad?, que va a ser la número 27. He disfrutado del Mundial de Madrid, he disfrutado del Mundial de Ponferrada, bueno, de cantidad de competiciones. El Tour de Francia, que estuve en el año 2006, también una etapa de Pla de Bere, que, bueno, pues para mí la referencia, lo decías hace poquito, la referencia en Francia de la voz, que tú lo conoces bien, es Daniel Manjas, el speaker que tradicionalmente estaba en el Tour de Francia, verdad que hace ya varios años, digamos que entre comillas se jubiló del Sí. Tour de Francia, pero continúa animando cantidad de carreras en Francia, y para mí era la referencia. Yo he ido cantidad, o sea, muchísimas veces, junto con Mónica, junto con mi hermana, hemos ido a verle o a ver, vamos a ver el Tour de Francia. A mí me encantaba escuchar, como dices, esa voz, ¿no? Esa voz que te metía de lleno en la carrera, te metía, te enseñaba, cómo conoces a los corredores, luego cómo es ese trato cercano con el público, que al fin y al cabo a mí es una de las cosas que más me costó, el intentar interactuar con el público, porque yo soy una persona tímida, Joseba, y me cuesta, ¿verdad? Y esa timidez de verdad que la he ido perdiendo, y sobre todo me ha ayudado otros deportes a perder esa timidez o intentar gestionar esa timidez. Desde los eventos de motos, que por ejemplo el Bues Arena, que estuve ya hace varios años animando eventos de freestyle, que eso te hace realmente, el speaker es el que, digamos, tiene que llenar la plaza, ¿no? Por supuesto son las motos, pero el speaker en momentos determinados tiene que ser realmente el que lleve el evento, ¿no? El que ponga al público a punto para esa animación. Lo mismo la gimnasia rítmica, que hace poquito he hecho pues, Copas del Mundo, Campeonatos de España también de gimnasia rítmica, te enseña otro tipo de público, te enseña otras formas de animar, y es algo que lo he ido llevando, intentando llevar poquito a poco al público, ¿no? De ciclismo. Como digo, pues me gusta bromear un poco con el público, preguntarles de dónde son, me gusta hacer algún que otro concurso para crear, yo intento crear un clima, intento crear un ambiente para que la eclosión sea cuando llegan los ciclistas, bien sea a la línea de salida o a la línea de meta. Y es difícil ese cambio de registro, Juan Mari. Es decir, como dices, ¿no? Hoy acabas de hacer una presentación, algo, bueno, más, digamos, protocolario, ¿no? Algo más, Sí. digamos, igual, aunque dentro de ese nerviosismo que dices, pero bueno, un poquito más, sin tanta inmediatez, sin tanta espontaneidad, ¿no? Porque claro, una carrera al final puede ocurrir lo que pueda Sí. ocurrir, el público que hay, el nivel de público a nivel también de calor o frío, ¿no? En función de cómo sea, pero cuando cambias de registro, una gimnasia rítmica o un freestyle, al final, este tipo de historias, ¿cómo se cambia ese chip? Bueno, eso es verdad que es algo mental. Yo, por ejemplo, un último evento que hice yo de gimnasia rítmica, de gimnasia artística, para ser más exactos, en Navarrena, yo había un día que me sentaba a las 8 de la mañana en la silla y te levantabas prácticamente a las 11 de la noche.
sea, son momentos puntuales de animación, no es comentar cada actuación de los gimnastas, ¿no? Así que, bueno, y sobre todo, mira, para mí una de las cosas claves era el llamar a las 8 de la mañana cuando tienes que hacer actúa fulanito de tal club, hacerlo igual a las 8 de la mañana que a las 7 de la tarde, ¿no? Intentar mantener el mismo nivel para, oye, enfatizar, para nombrar bien alto, digamos, a quién es el protagonista. Y es algo bueno, que tienes que gestionarlo poquito a poco. Y como dices tú, las motos es que es adrenalina pura. Yo, la primera vez que hice un freestyle, que fue de hecho en el Bues Arena hace un montón de años, bueno, pues se pone todo el Bues Arena, se pone negro. Empiezan los goes, empiezan las luces, ¿no? Ya con toda la tierra preparada y te dicen por el pinganillo, ¡hala, Juan Mari! Venga, sube a la meseta y saluda. Ese momento que tú estás abajo de la tierra y tienes que subir ahí, yo lo he pensado mil veces y digo, ¿quién me habrá mandado a mí venir a esto? No, porque sí, Joseba, es un momento buah, que cuando ya rompes el hielo y cuando ya ves que el público te entra, cuando el público responde, pues bueno, es un disfrute total. Pero bueno, yo de verdad que pues hay momentos de mucha tensión, es cierto. Y la voz, hay que cuidar Sí, la voz. la voz hay que mimarla, ¿eh? La voz hay que, bueno, pues no sobrepasarte. Tampoco es, yo tengo un nivel de voz, yo sé que hay speakers que tienen muchísimo más chorro de voz, que tienen pues muchísima más fuerza. Yo intento no gritar en exceso, eso es, sí que es enfatizar, pero no gritar, porque si tú gritas, lo primero que distorsionas, lo primero es que pues no suenas bien, cuando estás por la megafonía. Es algo que esto no es que nadie te lo haya enseñado, sino que tú por la experiencia lo vas aprendiendo. Y es verdad que cuando te encuentras raro, cuando empiezas a hablar, cuando pues no te encuentras ahí de todo bien, empiezas a hacer cositas raras con la voz y al final, bueno lo pagas, ¿no? Yo te digo que en toda mi carrera, pues imagínate la de veces, ¿no? Que has tenido problemas con la voz y que has estado más justa que otras, pero es que bueno, pues es normal. Y ya te digo que lo importante es mantener, no pasarte del nivel de voz y sobre todo mucho descansar. Hace poquito pues que he tenido la Vuelta a Andalucía y que, pues bueno, pues no, estuve acatarrado, tuve problemas ahí bueno, pues todos los días era terminar la etapa, como quien dice, y me metí a la habitación hasta el día siguiente, como quien dice, ¿no? Me falta, pues me hubiese gustado socializar más, estar con la gente de la Vuelta Ciclista Andalucía, ¿no? Porque siempre el ambiente con los organizadores es genial, con todo el equipo de la organización, pero yo sé que mi nivel es ese, ¿no? Y yo sé que si descanso, al día siguiente voy a estar al 100%, o por lo menos si no estoy al 100%, que no se note que no estás al 100%, que es algo muy importante. Tus problemas en este caso, ¿verdad? Cuando estás en una carrera, ¿qué te voy a decir, no? Cuando tú eras ciclista, ¿no? Que no se note, que estás mal y es importante, pues eso, sobre todo proyectar pues una cara amable, un rostro amable y sobre todo hay que transmitir buen rollo. Sí, no, pues sobre todo también habrá momentos, ¿no? Ese, digamos, entrecomillado gatillazo, ¿no? Ese momento malo que te encuentras, que tienes que salvar y que además viene la carrera bonita, que el público Sí, está un poquito tal y que hay que animar, o días como el que habéis tenido en Galicia, en el que al final, sí, pues, mal tiempo, se veía que sí. la carrera iba mal, se veía que teníais sol, o bueno, o por lo menos no nevaba en meta, todas esas situaciones de carrera que a vosotros también os afecta desde ese punto Claro. de encuentro, ¿no? Son mil cosas. Desde, como dices tú, la meteorología, oye, que estés en una, si estás en una cabina, pues cómoda, donde puedas hablar sin problemas, pero hay muchos días que estás hablando en la calle, ¿verdad? Con tu pantalla de televisión, que incluso a veces tú ves mucho mejor en casa que la pantalla que puedas tener tú en la carrera, porque bien sea deslumbra, bien sea porque no tienes una buena ubicación, tienes todo el viento, ¿no? Y todo eso, pues efectivamente te afecta. Pero lo importante es que de cara al público eso no se note, ¿no? Que a eso me debo y de cara al organizador, que esto sea una fiesta, porque al fin y al cabo el cinismo yo considero que es una fiesta, es un ambientazo, es una experiencia que si no te gusta el cinismo, yo intento que vengas a una carrera cirista para que, bueno, veas todo el montaje, que es verdad, que yo creo que sorprende a todos. Yo siempre explico al público la velocidad con la que van los ciclistas, porque se van fijando por la pantalla gigante y le digo, ojo, que va mucho más rápido de lo que nos parece, que cuando lleguen a la línea meta nos va a impresionar muchísimo la velocidad. Y es verdad que la gente, por lo general, me suele decir, oye, tenía razón, va mucho más rápido de lo que parece, ¿no? En una llegada, por ejemplo, al sprint. Oye, Juan Mari, al final hablabas de esas 26 ediciones de la Vuelta Ciclista a España, son infinidad de carreras las que has hecho, pero tú en el fondo eres aficionado al ciclismo como tal, independientemente de tu gremio, de la labor que desempeñas.
has vivido diferentes generaciones, mucha gente conocida, muchos amigos, mucha gente en el pelotón. Yo siempre he tenido esa cuestión, ¿no? De que algún periodista también se lo he hecho, ¿no? Alguien además radiofónico, claro. A mí se me notaba, por ejemplo, cuando colaboraba en radio, ¿no? Un poco, no te voy a decir, ostras, quiero que gane tal, ¿no? Pero Ya. en algún momento has tenido esa historia de, joder, que te metes sin querer y te puede un poco la parte Bueno, a la parte poderte. laboral. Bueno, hombre, a ver, Miguel que te Indurain, pueda. Miguel Indurain. No tuve mucho, no, o sea, no tuve la suerte de poder estar mucho ahí con él en competición, ¿no? Pero, a ver, soy navarro, Joseba, y bueno, y a mí me alegra mucho cuando, pues porque yo te vi aquí como amateur, ¿verdad? Y cuando ya que vas progresando, pues me encanta, ¿no? Pues a gente que les has visto desde pequeños, pues que van progresando, que van haciendo su carrera, me acuerdo, pues por ejemplo, en los últimos años, pues a Óscar Rodríguez ganando en la Camperona, imagínate, con el mayor del equipo Murias, la primera vez que corría la Vuelta a España, que gana una etapa, que lo has visto también desde la categoría junior, pues te alegras un montón. Que igual se te nota un poco, pues no sé, pero no mucho, porque es verdad que no suelo tener mucho criterio, Seba, porque me alegro especialmente de todos. Me alegro muchísimo, ¿eh? Cuando es verdad, cuando un ciclista consigue la victoria, independientemente del país, de si tiene más o menos relación, hombre, es verdad, lógicamente que te gusta, pues que ganen los ciclistas españoles, ¿no? Que ganen los ciclistas vascos, que ganen los ciclistas navarros, ¿no? Porque, pues por proximidad, pero la verdad que yo creo que alguna vez sí que te han comentado cómo se nota que era navarro, ¿eh? ¿Cómo se nota? Bueno, pues oye, afortunadamente, ¿no? Tampoco, afortunadamente, pues bueno, pues ahí están esas victorias, o como Chente cuando ganó en la Vuelta a España del 97, ¿no? Ahí en el Naranco, que hace poco recordamos que fue nuestro debut de la Vuelta a España, debutamos los dos en 1997 ganando una etapa, y sobre todo con ese recuerdo que tengo yo de Chente cuando terminamos en el podio y dice, joder, Juan Mari, la que he liado, la que hemos liado. Pero No, bueno, pero yo creo que es normal también, ¿verdad? Joseba, es un poco la claro, pasión, ¿no? Eso te lleva un poco la sí, pasión. sí, sí. Oye, Juan Mari, antes comentabas lo que estamos viendo ahora y sobre todo este duelo, ¿no? Pogačar, Vingegaard, ¿no? Todo el tema Ayuso, Carlos Rodríguez, Roglic, Enric. ¿Cómo está el ciclismo ahora? Todo lo que ha cambiado el ciclismo, ¿no? Uf, en muy Creo poco que tiempo. en muy poquito tiempo ha cambiado. Sí. Pero sobre todo yo creo que hay, digamos, a nivel de contacto, en tu caso también con ellos, joder, yo creo que estás viviendo una parte especial, ¿no? Y vuelvo a decir, y reitero un poco ese, digamos, casi ese momento envidia que sentimos de ver, porque estamos viendo carreras donde la parte psicológica también es muy importante, que es una de las cosas que ha cambiado mucho del ciclismo, ¿no? Que quizás aquellos momentos en los que igual la época pues bueno, después de Miguel, lógicamente, ¿no? Que es cuando, bueno, ya te incorporas y demás, hemos tenido a los Alberto, hemos tenido a Sí. Pulito, hemos tenido tal, pero ahora vemos como un ciclismo mucho más hermético, con protocolos mucho más marcados, con esa relación. Eh, Vamos a hablar un poquito de esa parte técnica. ¿Cómo es el ciclista ahora mismo cuando llega a ese protocolo, cuando tiene que estar con vosotros, sobre todo a las salidas, ¿no? Ese momento en el que todo parece que está en ese universo ciclista muchísimo más hermético que el de antes. Yo creo que es cierto, que y sobre todo desde el COVID, desde el COVID ya ves que ahora las presentaciones son presentaciones de equipo, son muy marcadas, cada equipo tiene su horario de llegada, cada equipo tiene digamos, su momento exacto del control, tienes un tiempo límite, antes el control de firmas empezaba, por ejemplo, una hora y media antes de la salida, pues empezaba desde el primer momento hasta el último, te podía llegar los ciclistas en cualquier momento, no sabías exactamente, no te venían por equipos, cada uno te venía de manera independiente y ahora es cierto que, bueno, pues está todo mucho más organizado, digamos. Yo creo que eso también ha hecho que se haya perdido un poco de espontaneidad, que se haya perdido un poco de esa fluidez, de ese rollo, ¿no? Con el público. Ahora está, como digo, cada equipo. No te puedes detener tanto haciendo entrevistas como hacíamos antes, ¿no? Por ejemplo, así que hay a 5 o 6 ciclistas, donde lógicamente pues el público yo creo que lo requiere, ¿no? Porque cuando estás en la salida de la Vuelta a Andalucía, ¿quién no va a querer escuchar a hablar digamos, a Pogačar? O cuando hemos estado Gran Camino, ¿quién no va a querer escuchar como digo, a Vingegaard o a Enric Mas, ¿no? Cuando está a la Vuelta Ciclista de la Comunidad Valenciana, o Mikel Landa cuando está a la Vuelta a Andalucía? Es que todo el público quiere escuchar, hola, ¿qué tal?
nada, algo breve, ¿no? Porque tampoco no tenemos tiempo para mucho más, ¿no? Y ese aspecto sí que está mucho más centrado. Tienes que seleccionar mucho más lo que tienes que decir de cada corredor, porque antes, pues como te digo, venía cada corredor en cada momento, con unos tenías más tiempo para poder pues explicar un poco el palmarés, ahora pues más o menos son todos iguales. Así que en ese aspecto sí que viene un poquito más cerrada. Y yo veo también que cada vez es más meticuloso a la hora de, por ejemplo, de las ceremonias protocolarias. Antes creo que eran más rápidas que lo que son ahora, porque ahora es verdad que se prima muchísimo más la recuperación de los ciclistas. Lo hemos visto hoy, justamente llegan los ciclistas, lo primero es el rodillo. Hace poco que estábamos en un Gran Camino, me acuerdo que, por ejemplo, Vingegaard, cuando subió al podio, pues habían pasado creo que 20 minutos desde la llegada de él, ¿no? A la línea meta. Había hecho rodillo, me acuerdo que se cambió, se puso 2 culotes largos, se puso 2 mallos largos, se usa también con el gorro, eso es para evitar quedar frío. Y digo, es ese momento súper meticuloso, en ese aspecto también mucho más arreglado. ¿Qué tengo que hacer? Me tengo que colocar aquí, hay agua, hay cava, hay no sé qué, o sea, que es algo, bueno, pues que se nota cada vez más cómo los equipos van profesionalizándose también en ese tipo de aspectos. Sí, pero bueno, que son cosas que al fin y al cabo también afectan después al devenir del protocolo de la Sí, carrera en sí. Estamos hablando de sí. alargar mucho las retransmisiones y hay cosas que bueno, Y no se puede, es verdad. yo he sido ciclista y veo ahora también en muchas ocasiones, o más que ver, también valoro, ¿no? Y digo, ostras, es que al final los minutos de televisión son importantes, Sí. pero las esperas y los puntos muertos pues tampoco pueden llegar a ser tan extremadamente atractivos como podían ser antes, que podías llenarlo con cualquier otra historia o bien con Yo creo, entrevistas a pie, ¿no? perdona que te interrumpa, Joseba. Yo creo que en tu época eres más conscientes de la importancia que tiene la televisión. Yo sé que la televisión es brutal la importancia que tiene, es primordial, ¿verdad?, en las carreras. Pero yo creo que en su día, pues cuando llegabais a la línea meta, era rápidamente, poníais ropa de abrigo, ni hacíais rodillo y directamente íbamos al podio. ¿Qué supone ir al podio? ¿No? Pues como dices tú, que se haga televisión, la importancia también de las firmas patrocinadoras, que se vean los mayotas, al fin y al cabo son los que digamos, contribuyen a que tengamos competiciones, desde las autoridades, por supuesto, las firmas comerciales y vosotros que son los ciclistas. Ahora, lo primero, la recuperación y luego el podio. Incluso algunas veces han dicho, no, si en una etapa de montaña, si no salimos en el podio porque los ciclistas están sin estar preparados, no salen en la televisión. Y son ellos mismos, los mismos equipos, los que dicen, no, pues si no entramos en televisión, no entramos en televisión. Y yo creo que ese es un aspecto que todavía hay que cuidarlo muchísimo, es verdad. Sí, pero es cierto que eso al Tour no se lo hacen. Por cierto, hablando de Tour, ¿hay planes para el Tour? ¿Vais a estar? ¿No vais a estar? ¿Cómo está la Bueno, pues historia? mira, a ver, estamos, yo te diré el día 1 de julio, te diré, Joseba, sí. Bueno, Bueno, no sé, ahí he escuchado algo, pero tampoco no hay nada ah, claro todavía, porque estamos a varios meses todavía para estar, para que sea la salida del Tour. Escuchas algo, pero bueno, no hay nada concreto, así que hay que esperar un poquito y bueno, ojalá que nos veamos, ¿verdad? Y si no, nos veremos igual, no te preocupes, Joseba, ¿eh? no, yo creo que independientemente que no es ninguna pregunta trampa, más bien es yo creo que un deseo, porque creo que a mí me gustaría especialmente que estuvieseis. Creo que también me encantaría que se hiciese parte en euskera, porque al final el Tour también No, hombre, es primordial, es sale fundamental, de aquí lógicamente, sí. y yo estoy de acuerdo, ¿no? De que de alguna manera pues también esté en euskera y que lógicamente pues nos vayamos a personas, joder, es que estáis trabajando ahí y que lo estáis haciendo. Que por cierto, a nivel deportivo, lo máximo. O sea, en el 92 tuvimos el Tour aquí. Sí. Juan Mari, este año Miguel va a ser. Indurain, maillot amarillo, sí señor. Miguel Indurain, primer maillot amarillo ahí en San Sebastián, en Donosti. Creo que los que vivimos por aquí, por la zona, que tú y yo vivimos a escasos 50 y poquitos kilómetros, Sí, estamos este año contentos porque tenemos, independientemente de la Itzulia, el Gran Premio Miguel sí, Indurain y demás y tal, y carreras, joder, pero tenemos la Vuelta, 3 etapas navarras sí, sí, importantes. sí. De nuevo, la vuelta, yo creo que además van a ser además mucho más, van a tener mucho más que decir de lo que la gente De se lo que piensa. parece, ¿verdad? ¿A Sí, que sí? sí. Sí.
Y luego, sobre todo, pues tenemos la salida del Tour, o sea que podemos decir que la zona estamos de enhorabuena, ¿no? Es un privilegio, de verdad. Yo considero que es un privilegio la fortuna que tenemos, como dices tú, este año, de poder disfrutar del Tour de Francia, de 3 etapas, de lo que supone uno de los grandes acontecimientos del mundo, ¿verdad? Y que todo el mundo yo creo que va a ser favorecido, porque, por supuesto, yo sé que es una inversión económica enorme, pero la proyección que supone el Tour de Francia es, bueno, pues está, como sabes tú, están los Juegos Olímpicos, está el Campeonato del Mundo de Fútbol, que todos ellos son cada 4 años y está el Tour de Francia. Y el Tour de Francia es cada año. Imagínate que el año pasado, pues en Dinamarca, que no sé si dijeron que hubo 3,5 millones de personas en la puesta en marcha del Tour de Francia, ¿no? Desde Dinamarca. Yo creo que el listón está ahí, ¿no? Alto. Y la Vuelta a España, imagínate el año pasado que estuvimos en Holanda en la salida, más de 1 millón de personas, más de 1 millón de espectadores, estuvieron viendo la carrera. Así que, como dices, un privilegio el Tour de Francia, la Vuelta, que es verdad que tenemos una etapa ahí en Belagua, con la RAU también de por medio. Tenemos una etapa entre Pamplona y Lecumberri, ¿verdad? Que fue aquella etapa que no se pudo celebrar en condiciones normales, ¿verdad? En el 2020 con la victoria de Marc Soler. Y como, bueno, joder, la Itzulia, tenemos la clásica de Donosti, está el circuito de Guecho, tenemos Gran Premio de Miguel. Lástima de tantas carreras, ¿verdad? Que como Gran Premio de Llodio, por ejemplo, que me viene a la Sí, memoria que no se sí, puedan celebrar, sí. que no, pero bueno, yo creo que tenemos que estar más que satisfechos y conformes de tener grandísimos eventos también en nuestro país y, como no, con el ciclismo como gran protagonista. Sí. Bueno, Juan Mari, siguiente cita. ¿A dónde marchas? Pues mira, siguiente cita. Mañana nos vamos para la Vuelta Ciclista a Extremadura. Extremadura de Féminas, que es otra competición, de hecho, que nace, que la Vuelta Ciclista a Extremadura de 3 días, luego la Elite y Sub-23, que es la semana que viene. Y seguido, pues tenemos la presentación de la Itzulia, el día 23 de marzo, la Itzulia que se presenta y ya estamos ahí a la vuelta de la esquina con el Gran Premio Miguel Indurain y también la Itzulia. De por medio también está el Trofeo Víctor Cabello, que siempre es un placer ahí ver a los ciclistas de la categoría junior. Ahí hemos visto, mira, fíjate, a Carlos Rodríguez, a Juan Ayuso, hemos visto a Enric Mas ganando el Trofeo Víctor Cabello, hemos visto a Juan P. López, a Raúl García y ahora son todos, y muchos más, o sea que no me quiero dejar ninguno, y muchos de ellos ahora que son ciclistas profesionales. Y ese, no veas tú el orgullo que es cuando estás presentando un corredor de decirle, que tú has estado aquí en el Trofeo Víctor Cabello o la Vuelta a Vizcaya, la Vuelta a la Montaña Central, en tantas carreras de la categoría junior, porque es fundamental también ese trabajo de base. Y no sabes lo que se agradece cuando, por una cosa o por otra, o bien por un reportaje, o bien por comentarios pues, de gente como vosotros, ¿no? Cuando te recuerdan aquellos inicios y, Sí. ostras, pues es verdad, porque al final es el momento en el que le das valor a lo que has llegado, ¿no? Y por lo menos lo que has conseguido, que es estar. Luego cada uno habrá hecho lo que ha hecho en su puesto, en su historia o digamos en su estatus, pero en definitiva siempre es un orgullo hablar del pasado. Juan Mari, que no te robo más tiempo, 30 Un minutitos. He placer. estado súper a gusto, que Igualmente. nos veremos pronto. Saludos a Mónica y Claro que sí. estaremos pronto, ¿vale? Muchas Cuídate gracias, mucho. Joseba. Muchísimas gracias, de verdad. Y nos vemos en las carreras, como siempre. Gracias. Eso seguro. Y a vosotros también, deciros que, bueno, pues que tenemos carreras, que todo esto marcha. Tenemos muchas cosas de las que hablar. Situaciones como las que se acaban de dar ahora con esas wildcard de cara a la Vuelta Ciclista a España de esta edición. Al final, Burgos, Caja Rural han sido los elegidos, Ken Pharma, Fundación Euskadi se quedan fuera. Creo que esto también nos va a dar juego porque yo creo que hay que hablar de puntos, hay que hablar de situaciones, hay que hablar. ¿Por qué? Porque lo está hablando Twitter. Y cuando lo habla Twitter, yo suelo esperar a que Twitter diga un poco lo que piensa y después yo creo que hacer un análisis muchísimo más tranquilo que casi seguro os lo voy a pasar por escrito en el próximo número de la revista. Desde aquí, como decía Juan Mari, nos vemos en las carreras. Que vaya todo bien. Hasta el próximo Insight. Agur, chao.